como un juego. Pues éramos chicos, todos éramos niños, o sea, no teníamos el pánico ese que produce una guerra en la gente madura, en la gente que siente lo que es el impacto de la guerra, ¿verdad? Pero fíjate que también estábamos comentando que la misma gente cuando está viviendo una crisis de este estilo, mi suegra vivió los cristeros, ¿no? Y ella veía como normal todos los colgados que habían en los árboles, ¿no? Cuando tú estás muy cerca de estas situaciones que son límites de la vida, que ves mucha muerte, que ves mucho, tu percepción también cambia. No es la misma que tenemos nosotros ahorita. Nosotros con ver a una gente colgada nos podríamos impactar para el resto de nuestra vida, ¿no? Sí. Pero cuando estás viviendo una situación de guerra, una situación de crisis, cambia muchísimo a los mismos adultos, ¿no? Por eso muchas veces entiendes, bueno, no entiendes, ¿no? Ves cómo abusa de la vida el ser humano, o sea, con su misma gente, ¿no? Que cuando te lo pones a ver en un plano así no lo entiendes, ¿no? Pero eso es lo que está viendo. Pero también es interesante ver cómo los niños no tienen muchas necesidades, ¿no? No tienes mucha necesidad de creadas, ¿no? Los juguetes, eso, o sea, el niño se adapta a la situación perfectamente, ¿no? Y juega, y si te ponen a matar ratas, pues matas ratas, ¿no? Sí, es un puede juego. Ser tu juego. Es un juego. O sea, ¿cómo puedes, y si te ponen a que te vayas a vender al mercado negro, pues tú lo haces, o sea, tú no tienes esos miedos que tienen los adultos, ¿no? De cómo le va a hacer y así, o sea, me imagino que para ustedes era algo natural, ¿no? Sí, bueno, sabíamos que estábamos haciendo algo indebido porque estaba prohibido y estaba penado. Sí. Y nos detuvieron en varias ocasiones. ¿Y los detenían y a dónde los llevaban? A la inspección de policía de allá de Cuatro Caminos. Y entonces los que nos detenía era la policía armada. Había muchos tipos de policías en España. La policía armada, diríamos, era la policía dura, urbana, armados hasta los dientes, armados de un mosquetón, de una 45, de bayoneta, eran armados hasta los dientes. Y era una policía muy temida a nivel urbano. A nivel rural estaba la Guardia Civil, que era la peor de todas. Porque también había la policía municipal, era otro tipo de policía, y luego también los de tránsito, que eran los de la porra, en fin, pero esta era la que nos detenía, nos llevaba a la inspección de policía. ¿Por qué traen a estos niños? Por extraperlo se llamaba el mercado negro, por extraperlo. Bueno, y entonces mi mamá ya nos había aleccionado. ¿Ah, sí? Sí. Si los detienen y les llevan a la inspección o a la comisaría, ustedes digan que son su nombre, y que son hijos de Teodomiro López, Santo Tomás. Nos detenían, íbamos a la comisaría, y somos hijos, o soy hijo, o soy hija, porque fueron mis hermanas las que más pescaron. Hija de Teodomiro López Santo Tomás. Ah, el moreno. ¿Así le decían? El moreno, le decían. Sí. ¿Y dónde está tu padre? Pues está refugiado en Francia. Entonces allí los comentarios entre los demás, y váyanse a su casa. Pues sí. Pero, y porque independientemente de las ideas, es como si tú estás en una oficina y tienes allí 10 o 20 compañeros, todos son amigos y todos se van a comer juntos y se le hacen las pachangas, y a lo mejor ahí hay comunistas, anarquistas, y falangistas, de todo. Pero todos son compañeros. Finalmente mi padre era un compañero además había sido el jefe en esa, porque después lo pusieron en otra ya como comisario, pero ahí él había sido, lo conocía. Entonces él era un compañero, y
en otra ocasión nos sucedió también como anécdota. Estando viviendo, comiendo, vistiéndose también de la organización Auxilio Social, nos hacían o trataban de hacernos valillas. La Falange es el equivalente a los pioneros en los comunistas. Son los niños. Los niños de los falangistas son valillas, como los niños de los comunistas son los pioneros. Y después de que nos daban de comer, nos concentraban en un cuartel y allí nos enseñaban, nos disciplinaban, nos enseñaban lo que era la milicia, nos hacían marchar, que flanco derecho y que flanco izquierdo y que de frente y que alto y que saluden y que todo esto, y luego nos traían por las calles marchando, capacitando. Pero, y nos estaban entrenando como niños para ser los futuros falangistas. Claro, esto era obligatorio. Entonces, cuando yo regresaba a casa, después de haber ido haber pasado por el entrenamiento pues yo llegaba cansado y muy tarde. Y mi mamá, tú te acuerdas de ella, hablaba muy fuerte y gritaba mucho, se ponía a despotricar contra los falangistas. Y nosotros vivíamos en un primer piso, pero que tenía 2 departamentos. En el de enfrente vivía el dueño del edificio, un capitalista, un burgués. Su familia, monjas, falangistas. Y en una de estas ocasiones en que mi madre despotricaba con los falangistas, llegaron los falangistas que estaban de visita con el vecino y tocaron. ¿Usted qué tiene contra la Falange? ¿Qué tiene contra el régimen? ¿Qué tiene contra Franco? A ver, ¿dónde está su esposo? Pues mi esposo no está. ¿Dónde está su esposo? Mi esposo está en Francia. ¿Y qué hace en Francia? No le sienta el clima de España. Ah, burlándose. ¿Quién es? ¿Y quién fue? A ver, todo. Y pues eran los que tenían el poder. Y, usted es la esposa de un rojo. No, yo soy la esposa de un republicano, de un funcionario público, de un funcionario al servicio del rey. Usted puede probar que era un funcionario del rey. Y mi mamá muy hábilmente había encontrado una fotografía en la cual está el rey Alfonso XIII bajando de un barco. Y él, en alguna época de su vida, la de Alfonso XIII, del principio del siglo, era custodio del rey, en alguna... bajaba de un barco y estaba como una especie de muelle lleno de gente. Y él era el único, o sea, estaba todo, bajaba el rey, o sea, como si le hubieran tomado la foto al rey que bajaba. Pero mi padre como policía tenía que estar vigilando la multitud que no estaba al lado del rey, sino estaba entre el público. Estaba cuidando, vigilando a las personas, y entonces se ve en la fotografía, se veía todo un mar de gente, todos viendo hacia allá, hacia el rey, y mi padre el único que estaba volteado hacia acá, y no estaba donde estaba el rey, que estaba retirado, sino más cerca de la cámara. Entonces se le distinguía perfectamente. Y entonces mi madre agarró y había colgado a propósito esa fotografía, la había colgado en el comedor. Entonces lo pasó y dijo: aquí está mi padre, ahí está el rey Alfonso XIII, y aquí está como custodio cuidando a la multitud. Bien, nos dejaron en paz. Pero como él no se presentó a su trabajo, a las órdenes del nuevo gobierno, pues lo buscaron en casa, y
lo investigaron y no está, ¿verdad? Entonces lo consideraban como rojo. ¿Por qué nada más había rojos y azules? ¿No había muerto? O sea, ¿no podían decir que había muerto? Pues no, porque realmente vivía, ¿no? Sí, pero vamos a decir, decimos, sabemos, igual murió, pero no se presentó. O sea, ahí ya se determinaba. El caso es que ya se había dicho que estaba en Francia, pero estaba vivo, o sea, se decía la verdad, así era, bueno. Y como era considerado rojo, porque cuando le iban a buscar, pues está bien igual, está en Francia, hacían un registro en la casa. Y pues, encontraron un arma en el registro. Pues claro, pues ¿qué esperaban en la casa de un policía? Pues tenía que haber un arma, ¿no? Pues ahí estaba el arma. Hicieron el gran escándalo, se la llevaron, finalmente no pasó nada. Ah, no, porque al que lo pescaban con un arma y no la declaraba, y no lo había declarado que tenía el arma, lo agarraban y lo fusilaban. O sea, eso era rajatabla. Aquí las armas nada más las tiene el ejército. Y se llevaron el arma. O sea, sí era un grave delito. Ah, no, era causa de fusilamiento, pero de inmediato. Ahí no había juicio, no había nada, ¿no? Entonces, el que tenía un arma, por alguna razón, los de caza, los que tiraban al blanco y eso, tenía que demostrar por qué tenían un arma. Porque resulta que en las guerras, cuando ocurre lo que ocurrió en España, pues todos los soldados y todos diríamos, la policía esta que habían hecho los distintos organismos políticos, pues toda esa gente armada. Los soldados en la guerra, esos agarran, huyen y se van a su casa. ¿Y dónde van? Se van a su casa. Y la mayoría se llevan el arma. Entonces, había que entregar el arma. Y el que no le entregaba, pues es que tenía pensado usarla. Y que había estado en el bando contrario, entonces era una amenaza. Entonces, era un riesgo enorme, ¿no? Por eso hacían eso con el que encontraban con un arma, lo fusilaban de inmediato, así, ¿no? Había órdenes de entregarla, tú no la entregaste, tenías la intención de usarla contra el régimen y mole, ¿verdad? Así era. Y como había sido policía, y por eso registraron, porque pues, se suponía que había algún arma en la casa, pero ahí quedó, nunca pasó nada. Y pues era muy difícil la vida esta del mercado negro. Entonces, no sé cómo, a mí me ofrecieron, o lo busqué, no me acuerdo cómo fue, busqué un trabajo en un mercado cerca, el mercado de Maravillas, que estaba ahí unas cuantas cuadras de la glorieta de Cuatro Caminos, y me puse a trabajar en el mercado, en un puesto, vendíamos manzanas, pimientos, alcachofas. Esos productos ya eran de mercado libre. Al principio, cuando terminó la guerra, sí todo estaba controlado, y después, poco a poco, en función de lo que se iba produciendo, iba aumentando la producción, sobraba, ya no había. En lo que ya empezaba a ser autosuficiente, se iba dejando libre. Entonces, ya funcionaban puestos y podían vender la carne, embutido. Yo me acuerdo, yo trabajando en el mercado de Maravillas, cada vez había más cosas que vender. Había carnicerías, había todo lo que antes había estado controlado. Entonces también se estaba acabando lo del mercado negro. Se estaba acabando porque ya había más producción. Había más producción. Yo creo que yo estuve vendiendo productos del mercado negro quizá un año, diríamos, a lo mejor fue el año 40, quizás en el 41, 42 y 43 estuve en el mercado ya trabajando, 43, 44, 45 y 46 ya estuve en un taller de vidrios, de decoración, de este tipo de ¿Y cosas. trabajabas todo el día?
Sí, desde luego. ¿Ya no estudiabas? ¿Ya no podían Sí, ya no, ya. Posiblemente lo del mercado negro duró 1 año y medio, o quizá 2, porque en el último trabajo, que fue en el de los, en el taller de decoración de vidrios y esto, estuve, si me acuerdo, 3 años. Nos vinimos a México en el 47, entonces fue al 46, al 45 y al 44. Al 44, en el mercado en el 43, el 42, el 41. Entonces, 39 y 40. Diríamos, medio año del 39, 6 meses del 39 y todo el 40. Dios en el mercado negro, que era cuando estuve estudiando. Pues estuve estudiando hasta esa. Porque después ya, cuando estuve en el mercado, ya todo el día era trabajar. ¿No tenía ningún tipo de diversión? Pues tenía disponible los domingos. Ajá. Se trabajaba los sábados también. Los domingos, y no me acuerdo si completo. Y ocurría que el dueño, de un señor Ildefonso Ramírez, tenía 3 hijos, 2 varones y una niña. El varón mayor era un poquito mayor que yo, y él me invitaba el domingo a irnos a el Parque del Retiro, a remar. Íbamos a remar. Sí. Al Parque del Retiro, con dinero que le daba su papá y que se robaba del puesto, porque yo lo veía. Yo lo que delante de mí lo hacía descaradamente. Nos vamos a ir al retiro, y esa era mi diversión. Otras veces yo andaba solo y lo que hacía era irme a conocer Madrid caminando el domingo. Como ya trabajábamos los 3. Una de mis hermanas trabajaba en un taller de costura, Mari. Isabel trabajaba en un laboratorio, y además le daban trabajo para hacer en casa maquila. ¿En qué consistía? En unas cajitas para píldoras, en armarlas. Las cajitas venían así como salen, aplastadas, y había que armarlas, y luego de toda la familia, los 4 que éramos, nos podíamos armar cajitas, y se los pagaban muy barata, pero de ahí sacaba un poquito de dinero. Entonces, Mari en el taller, yo en el mercado, y Isabel en el laboratorio. Entre los 3 ya íbamos llevando ya algo ¿Y qué dinero. Tanto era lo que podían, para qué les servía lo que lograban? Para comer y vestir. Y ya. La razón ya se había terminado lo del auxilio de invierno. ¿Eso cuánto fue? Eso duró quizá 2 años. 2 años. 2 años. 2 años, sí. Y en cuanto a la música y eso, ¿qué era lo que les gustaba? ¿Música? Pues no me acuerdo. ¿No te acuerdas de algo que estuviera, no. o si se cantaba, o si se había muchas canciones que salían, porque el que vendían una especie de cancioneros, y el que los vendía los cantaba en la calle. Entonces tú te parabas a oírlo cantar y ahí aprender, y luego lo cantaba la gente. Por ejemplo, yo aprendí los tangos de oírselos a mi mamá, porque antes de la guerra, quizá en los 30 o en los 20, era la música de moda. Entonces ella cantaba los tangos en casa y yo me los aprendía. En el edificio había una vecina que tenía radio, y lo ponía. ¿Ustedes no tenían radio? No, nosotros no teníamos radio. Era un lujo el radio. Sí, y además eran de esos de galena, ¿no? Tenía un radio y lo ponía a todo volumen, y ahí tocaban canciones y ahí las escuchábamos. Otras las oíamos en los que vendían los cancioneros, que las cantaban, y así iba uno conociendo lo de las canciones. Había de todas, había sentimentales, había tangos. Lo del tango me acuerdo que había mucho, se cantaba mucho tango. Y luego había en las películas de aquella época, también había canciones, y también esas se las iba aprendiendo, porque luego las cantaba todo el mundo. Yo me acuerdo
que se puso de moda lo de la vaca lechera. Tengo una vaca lechera, Sí. no es una... Se puso muy de moda por allá, sería no sé, el 42, el 43, y las cantaba todo el mundo, en todos lados. Los que van por la calle pidiendo que cantan, y todo el mundo lo cantaba. Y entonces, por radio, como lo escuchábamos por el radio de la vecina, habían entrevistado al compositor. Y dice, usted ha de haber ganado un dineral con esta canción. Dice, sí, mira, fíjese la cantidad de dinero que he ganado, escuche usted. Y entonces le dijo a la muchacha que trabajaba en su casa, a ver, ¿cuál es la canción que más te gusta? Lo va a ver, cántala. ¿Cuánto te cuesta cantar esa canción? Nada. ¿Y usted? Lo que gano con lo que canta, nada, no gano nada. O sea, me acuerdo de eso, porque demostró que la cantaba todo el mundo, era muy popular, pero a él no le llegaba dinero. Pues sí. Oye, ¿y no se impulsó alguna forma de patriotismo con Franco? En Franco todo era patriotismo. Todos fueron símbolos, o sea, aparte del desfile y eso. Todo eran símbolos. ¿Sí se creó así? Sí, estaba lleno de la bandera española por todos lados. Sí. Estaba el retrato de Franco por todos lados. Todo era... Además una veneración, que la gente se uniera. ¿Cómo logras que después de que un país acaba de vivir una guerra civil con desquebrajamientos, ¿no?, de todos lados, que se unan en una sola idea, ¿no? Que haya algo que los une? No, ahí no había nada que uniera. Y no se fomentó nada. No había nada, porque lo trataban de forzar. Por ejemplo, el que yo perteneciera a la Falange, a fuerzas, hasta que un día alguien salió y dijo, en el cuartel todos formados, y dijo, la Falange es voluntaria, no es obligatoria, solamente el que quiera pertenecer a la Falange, que se quede, y el que no quiera pertenecer, no quiera ser valilla, que no quiera pertenecer a la Falange, que se vaya, y se puede ir desde ahora. Y nos fuimos todos. Sí, entonces no... Todos, ¿por qué todos? Pues todos éramos de gente que nos estaba dando de comer, alimentando el gobierno, de gente humilde. Daban muy mal de comer en auxilio, ¿no? Y todo era alusión a Franco. Y entonces había que gritar. Siempre salía uno que decía España, y todos gritaban al mismo tiempo, una España grande, España libre, y todos al mismo tiempo, arriba España, y luego Franco. Así era, era todo metido a fuerza, sí. a fuerza. Entonces estaba escrito en las paredes. ¿Ah, sí? Sí, escrito en las paredes, menos vivas a Franco y más pan blanco, porque nos daban un pan hecho con harina de maíz. Era como esto tenía la forma así. Te pelabas el paladar, se pelaba el paladar, porque era tan tosco, que era áspero, no se podía comer, inclusive nosotros lo llegamos a manejar en el extraperlo, en el mercado negro, y la gente no lo quería, ya lo habíamos comprado, porque era el pan que se compraba en la panadería, era el que te tocaba de racionamiento, y no se vendía. Era una piedra que yo era, ¿no? Entonces ponía, menos vivas a Franco y más pan blanco. Y luego hicieron una investigación y fueron investigando a uno por uno de todos los niños que íbamos al comedor. Y nos hicieron escribir en un muro, menos vivas a Franco y más pan blanco, para comprobar. No, aquello era. O sea, fue un súper control. No, sí. Había una pareja de la policía armada cada 2 cuadras. Vigilaba 2 cuadras. Por eso habrás oído comentar al que iba de turista en la posguerra, hombre, aquella seguridad que había en España, aquella tranquilidad, y no se daban cuenta que era una represión total y absoluta. Cuando España tenía 16 millones de habitantes, una cosa así, había 2 millones de fuerzas armadas, policías, todo era una represión
terrible. Había una seguridad, ¿no? En las últimas épocas que estuve en España, estuve trabajando en el taller de decoración de vidrio, fue entre, dije, 43 a 47, ¿no? Como 46, no, 43, a ver, 47 a 46, 45, 44, del 44 al 47. Yo trabajaba tiempo extra porque me pagaban las horas extras con el 25% adicional. Entonces yo trabajaba hasta última hora, hasta las 12 de la noche, un poquito. El último metro pasaba a las 12 de la noche, el último metro. Entonces yo trabajaba hasta las 11:30 para poder ir a tomar el metro, porque estaba retirado de casa, a tomar el último metro y llegar a Cuatro Caminos. Y luego ya, claro, había que irse caminando, pues siempre lo hicimos caminando de Cuatro Caminos de la casa. Y en el camino, siempre en la cuadra en la que tenía yo, era una sola cuadra, desde la glorieta de Cuatro Caminos hasta la calle de Cicerón, es una sola cuadra. Y después seguía otra. Bueno, esas dos cuadras, para esas dos cuadras había una pareja. Y yo me la encontraba siempre. Me veían de niño, pues no pasaba nada. Entonces, el que iba de turista, los aigas, le llamaban aigas a los que iban de turistas, porque se llevaban el coche. Iban normalmente de México, porque llevaban una placa que decía México. Iban de México. Y a los coches le decían los aigas. Esos eran los llamados antiguos gachupines, los que estaban aquí desde el principio del año. Aquellos que renegaron, eso sí, renegaron de su patria, y para no ir al ejército, eran desertores del ejército, se venían a México. Se venían para no hacer el servicio militar, o sea, renegaban, y después eran los que adoraban a Franco, los que no habían querido servir, pero eran los aigas porque eran pura gente palurda, ¿no? Puro palurdo. Y entonces hablaban con el aiga, por eso con el aiga. Pues aunque no aiga, ¿no? Sí. Y entonces a sus coches le decían los aigas. Los aigas. Y esos ponderaban, hombre, con Franco era una tranquilidad, una seguridad. Pues claro, y el pueblo reprimido, con las armas, ¿verdad? No, y reprimió todo, o sea, reprimió libros, textos, todo sí. censura. Sí. La correspondencia del exterior pasaba todo, censura. Sí. ¿Y tenían ustedes algún tipo de cine extranjero? Sí, ya. Porque es una época muy importante de Hollywood. Ya por los, pues no. Sí, había, porque mira, había muchas películas españolas, españolas, porque me acuerdo de artistas de aquella época, españoles, como era Alfredo Mayo, José Nieto, Amparito Ribelles, de esta gente me acuerdo de San Sebastopol, pero me acuerdo también de allá en el Rancho Grande. ¿Ah, sí? Allá en el Rancho Grande, la pasaban en España, inclusive en los periódicos venían crucigramas si lo llenabas, todo era expresiones de los mexicanos en estas películas. En una muy famosa esa es de Jorge Negrete. Bueno, pues en esa había expresiones que había que llenar el crucigrama, y si lo llenabas tenías una entrada gratis para el cine. Y entonces todo el mundo cantaba las canciones de Jorge Negrete allá en el Rancho Grande, y muchísimas canciones. O sea, que llegó el cine. Sí. Y había las de Tarzán, que ese ya era cine americano. Pues que ya íbamos en esa época, íbamos al cine y todo esto. Bueno, ya nuestra situación económica había mejorado un poquito, llegamos al cine y bueno, pues ya veíamos si había películas americanas. Me acuerdo de las de Tarzán, me acuerdo de un niño que era Sabú, que era de la selva también, que iba arriba de un elefante. Me acuerdo de las películas de Sabú. ¿Y las grandes producciones esas de Lo que el viento se llevó? De eso no me acuerdo. Me acuerdo una que se llamó Si no amaneciera.
porque era por este Charboyer, que lo perseguían, y entonces él necesitaba hacer algo o huir o llegar a alguna frontera para poder salvarse de la persecución, si no amanecieron.